quien nos va a dar sus palabras. Bueno, en principio decirle que el orgullo es nuestro de estar participando acá con los compañeros de la región, y que ojalá en esta jornada podamos sacar algunas cuestiones, ¿no? Es decir, me parece que el intercambio es muy importante, cómo está la cosa a nivel nacional, y muy enriquecedor esta cuestión de vivir la situación en cada una de las ramas, de las provincias, las economías regionales. Esto es fundamental. Y creo que el principal objetivo de esta reunión de hoy es precisamente sacar de eso una acción, para que no quede en una reunión, sino que sea parte de la construcción, de potenciar el poder que cada uno tenemos y que aquí lo expresamos, y tal vez nos demos cuenta que con desnivel en la organización estamos en una situación complicada, porque casi todas las luchas se están dando por parte, y precisamente el modelo neoliberal lo que quiere es ir derrotándonos por parte, por regiones, porque es la manera de poder consolidar definitivamente un proyecto que ya en muchas oportunidades en la historia intentaron hacerlo, pero no lo lograron. Entonces, desde ese punto de vista, pongo como objetivo hoy en la reunión que tengamos, saquemos algunas cuestiones, más allá de un documento que siempre sale y coincidimos. Me parece que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer después de esto? ¿No? Desde Buenos Aires y desde cada una de las regiones, porque la combinación de eso es la que históricamente a nosotros nos permitió cambiar la realidad. Si nosotros, el grupo de gremio que conformamos la Corriente Federal, le pusimos el nombre de federales porque entendemos que en gran medida la derrota a este proyecto oligárquico tiene que venir del interior, y somos realistas de eso. Yo soy parte de una organización que vivió una etapa muy digna, que fue la CGT de los argentinos, y realmente una dictadura que venía a quedarse por 20 años, que era la de Onganía, y se tuvo que ir por las luchas del interior. Seamos realistas. Las puebladas que se dieron al interior del país son las que hicieron que ese dictador, que parecía inamovible, se tuviera que ir. De hecho, la última de las puebladas fue el Cordobazo, y Onganía en el año 70 se tuvo que ir. Y también en ese tiempo había dirigentes sindicales que le decían a los trabajadores, bueno, pero no se puede confrontar, el poder es tan grande que la manera de ir salvando algo es ir negociando con el poder. Fíjense, la historia se repite, porque acá hay sindicalistas que siguen planteando lo mismo. Y hay sindicalistas que hace 2 años que nos vienen haciendo el verso de que se puede negociar con este gobierno, y así estamos, con la realidad que se relató acá. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si desde el primer día, como lo planteábamos nosotros en ese documento, y como fuimos a un congreso de la CGT, porque somos orgánicos, porque defendemos la unidad, pero no a cualquier precio, fuimos y lo dijimos y lo seguimos diciendo después que se conformó esa conducción de la CGT? Decíamos, nosotros si creemos en este país, en el que dicen esos 27 puntos, pero los dicen otros puntos y otros agrupamientos que coinciden en lo mismo, sabemos desde el primer día que este proyecto es enemigo de los trabajadores, que este proyecto viene a destruir los derechos de los trabajadores, pero también las organizaciones sindicales y las construcciones políticas que históricamente han hecho los trabajadores. ¿Qué es lo que más les molesta? Ustedes fíjense que cada vez que habla Macri, que habla de los problemas económicos del país, dice, porque hace más de 70 años, saquen la cuenta, caemos siempre en el año 45. ¡Qué casualidad! Todos los males del país, el gasto público, y si no han controlado el gasto público, hace más de 70 años que se gasta más de lo que se recauda. Claro, para ellos gasto público, lo que para nosotros es inversión social. Y nosotros construimos e hicimos una revolución en este país que perdura hasta hoy, a pesar de todos los golpes, precisamente por eso, porque tenemos otra concepción, la concepción del ser humano y del trabajo. La Constitución del 49, de la cual se habla tan poco y que tenemos que volver a revivirla desde el movimiento obrero, decía que la riqueza, la renta y los intereses del capital son fruto exclusivo del trabajo humano.
¿Qué nos vienen a decir ahora de que los capitales van a venir si nosotros rompemos los convenios, bajamos los salarios? Si esos capitales no existirían si no hubiera existido trabajadores a lo largo de toda la historia, porque no hay capital si no hay trabajadores. Y eso lo aprendimos del fondo de la historia, pero lo construimos, lo organizamos con el peronismo, porque esa es la revolución que nos marca. Y si hoy estamos sentados acá, reconozcamos y respetando a todos los compañeros y todas las ideologías, ¿por qué estamos sentados nosotros acá? ¿Cómo puede ser que con la ferocidad de la política de este gobierno durante 2 años haya organizaciones, haya militantes y haya dirigentes que se reúnen hoy acá y buscan reforzar la solidaridad? Por esa historia, queridos compañeros y compañeras, eso es la más fuerte que tenemos y pareciera ser que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, ni en lo sindical ni en lo político. Porque esa es la obsesión de ellos, ese es el fenómeno, el hecho maldito del país burgués, como decía el gordo Q, ¿no? Eso era el peronismo, algo que no podían borrar. Y los intentos que hicieron después del 55, los intentos que hicieron durante el genocidio de la dictadura del 76, tuvimos compañeros fusilados, tuvimos compañeros perseguidos, encarcelados, secuestrados, que aún hoy están desaparecidos. La mayoría son del movimiento obrero argentino. Ahora, después, cuando decían, bueno, hemos aniquilado todo, y daban elecciones, como dan ahora, porque ese es el otro tema que tenemos que discutir en el movimiento obrero, ¿qué es la democracia? Hoy nos quieren hacer creer a nosotros que un proyecto oligárquico puede llegar a ser democrático. Nunca un proyecto oligárquico puede ser democrático, porque responde a intereses de una minoría. Y si responde a intereses de una minoría, una mayoría es perjudicada, el pueblo es perjudicado. Democracia no es ir a votar un domingo solamente y el que gana por 2 votos puede después hacer lo que quiera. Y yo pregunto, si este gobierno le hubiera dicho en esa campaña electoral al pueblo que iba a poner las tarifas que está poniendo ahora, muchos de ellos, los que los votaron, los que creen que la democracia es nada más que el voto, ¿lo hubieran votado? Si le hubiera dicho a los pymes que habían crecido, habían levantado su producción porque se estaba defendiendo el mercado interno. No nos olvidemos, se podrá adherir más o menos al último gobierno, pero no dejemos de desconocer lo que nosotros recuperamos durante el último gobierno. Y había muchos sectores pymes que habían levantado, habían reinvertido, habían tomado trabajadores. Nosotros mismos tenemos que reconocer cómo crecieron nuestras organizaciones sindicales, porque podíamos discutir una paritaria que le ganaba la inflación todos los años. Entonces había un pesito más en el bolsillo del trabajador y así se alimentaba el mercado interno y el empresario compraba máquina y así se realimentaba y volvía aquel viejo proyecto que nos hizo digno entre el 45 y el 55. Si a esas pymes le hubieran dicho antes de la elección, de ese domingo que se vote y que se define el destino, digamos, para dónde va a ir un país, qué terrible, ¿no? Porque la democracia tendría que ser otra cosa, no tendría que definirse solamente en una urna. Nosotros del peronismo aprendimos de otra democracia, participativa, y los obreros sabemos mucho de ello. Los obreros estábamos en la conducción del gobierno. Había un dirigente obrero en el Ministerio de Trabajo, había un dirigente en el Ministerio Exterior, había agregados laborales en todas las embajadas. Es decir, eso de la inserción inteligente en el mundo que dicen ahora, seducir a los capitales, lo hacíamos con los trabajadores y abríamos mercado en el mundo y a su vez, ¿saben qué hacíamos? Le contagiábamos a los trabajadores de esos países del mundo el ejemplo que estábamos desarrollando en nuestro país. Por eso se empezaron a crear movimientos obreros peronistas en otros países de Latinoamérica. Por eso surgió el ATLA. Había que generar, ¿en base a qué? En base a esa experiencia peronista, que es rica, que nos alimenta a nosotros y que no nos tenemos que olvidar. Y que tiene que ser bandera en cada una de nuestras reuniones, porque desde ahí vamos a reconstruir el movimiento sindical argentino, desde ahí vamos a unificar al movimiento obrero nacional y desde ahí vamos a volver a recuperar el gobierno. Y no vamos a tener que volver pensando de que porque ganamos una elección vamos a poder cambiar el país. Hoy tenemos que empezar a reflexionar y a debatir que cada uno de los problemas que estamos viviendo tiene un trasfondo. Peleamos contra un poder que no es democrático, que está por encima de que gana las elecciones.
peleamos contra esos poderes, históricamente peleamos contra esos poderes. Entonces tenemos que pensar no solo en nuestra unidad, en nuestra fortaleza en la lucha y volver a recuperar el gobierno, sino también cómo vamos a venir, cómo vamos a volver en un país que va a estar absolutamente destruido y condicionado por esos mismos factores de poder. Porque hay compañeros que se confunden, piensan hoy en día, dicen, esto se está desbarrancando, se van, se caen. No es así. Ellos se están fortaleciendo. Los que gobiernan, las corporaciones, los sectores del poder se están fortaleciendo. Endeudar al país es fortalecer al sector financiero, liquidar la pequeña y mediana empresa, liquidar sectores industriales, es favorecer la concentración de la producción. Se caen 10 pymes y hay una multinacional que tiene un mercado latinoamericano que dice, bueno, yo ocupo ahora el lugar de estas 10, 20 pymes. O hay una multinacional que, como ellos ya no tienen fronteras, dice, hoy me conviene estar en Argentina, mañana me conviene más el mercado de Colombia y me voy a Colombia. Y van así, la planta la mueven de un lado para el otro. Es todo lo contrario al proyecto nacional y popular que nosotros vivimos, sentimos e intentamos recuperar en la última etapa de gobierno. Por eso es fundamental confiar primero en la fuerza de los trabajadores. Nosotros nunca hubiéramos tenido una elección ganada si no hubiera habido un 17 de octubre del 45. Perón estaba preso. Perón no llegaba a la elección y no existía la etapa que hoy nos marca hasta el día de hoy con los convenios, la dignidad, la jubilación, las vacaciones, si no salía el pueblo a la calle movilizado y luchando y lo arrancaba de la cárcel. Las elecciones que lo llevaron a Perón son producto de una gran movilización de la lucha del pueblo, de la clase trabajadora. Y eso no hay que olvidarlo nunca, porque eso es lo que nos dio fuerza, eso es lo que hizo fuerte a las organizaciones libres del pueblo, las que tenemos que defender hoy. No pensar solamente que el año que viene va a haber una elección, pensar que somos organizaciones y tenemos el tremendo deber, la tremenda obligación de ser fuertes uniéndonos, porque es el origen de nuestras organizaciones, la solidaridad. Hemos vivido 2 años acá en donde hubo compañeros de algunas organizaciones sindicales que pensaron que tenían cabida en este proyecto. Y hoy esos compañeros se han corrido, se están corriendo y bienvenido que se corran. Algunos tardaron un poco más en darse cuenta que estos venían a destruirnos. Perdimos 2 años, es cierto. Hubo una parte política que acompañó medidas del gobierno, es cierto. Hoy tenemos que trabajar para que todos esos que se van dando cuenta fortalezcan nuestra acción. Abrir las puertas a la unidad con todo aquel que quiera unirse para luchar, unirse con puntos en común, unirse sabiendo que con este proyecto no se negocia, porque este es el proyecto que bombardeó Plaza de Mayo, porque este es el proyecto que fusiló, porque este es el proyecto que hizo desaparecer a 30.000 compañeros. No es otro proyecto, no nos engañemos, no es democrático. Entonces, nuestro humilde aporte a la reunión de hoy es contarles de que esta línea de coherencia que ha venido sosteniendo la corriente federal, que en acción conjunta con la UON desde dentro de la CGT pudimos avanzar y desarrollar desde lo federal la organización hasta donde se pudo. Nosotros queremos que se dé un salto. Hoy tenemos una cantidad de organizaciones que ya están planteando este tema de unidad. El otro día nos reuníamos y decíamos, bueno, ya no necesitamos de que un dirigente de un solo gremio del transporte decida si el paro es exitoso o no es exitoso. El 25 de junio pararon, hubiera o no colectivos, se paró totalmente el país. Y no solo pararon los trabajadores, desde la convocatoria de los trabajadores pararon comerciantes, pararon empresarios, pararon productores. Quiere decir que tenemos las condiciones en el pueblo, solo hace falta voluntad de convocar y la unidad se construye con la acción. Por eso ese conjunto de gremios que hoy le estamos dando cuerpo para rescatar la CGT. No queremos tirar a nadie por la ventana, pero queremos que la CGT se ponga a la cabeza.
No puede ser que estén luchando los compañeros por el tema del tabaco y del azúcar y no esté la CGT acá. La CGT de la Argentina hubiera estado acá y estuvo acá junto a la FOTIA en aquellos tiempos terribles donde Tucumán se la intentaba hacer desaparecer como provincia. Ahí había una CGT y a esa CGT le habían sacado el sello. Tal vez decían que no existía. Existía porque eran los trabajadores luchando y una dirigencia que la sabía interpretar. Y eso es lo que nosotros planteamos hoy, que hace falta. Hace falta una CGT que se ponga a la cabeza de la lucha. Ya tenemos la cantidad de organizaciones necesarias. Ya se lo hemos dicho a esos dirigentes. Señores, nosotros queremos la unidad, pero digan claramente de qué lado se ponen en esa unidad. No hay más bandera blanca contra este gobierno. Solo hay lugar para la lucha, solo hay lugar para unir a todas las luchas, solo hay lugar para ser democrático, que en la CGT se vaya, se discuta y se tomen decisiones por mayoría. Hay que volver a las delegaciones regionales de la CGT, como en la época de Saúl Ubaldini. Los compañeros se tienen que unir en las provincias y tenemos que ir a los plenarios allá. Y tiene que pesar la opinión de los compañeros del interior. Eso es lo que tenemos que construir. Y eso depende de todo. No depende de 3 compañeros nacionales. Todos hacemos el esfuerzo desde el lado donde lo tenemos que hacer. Si la corriente son 20 organizaciones, pero nos unimos con el ESMATA, que es poderoso en la industria, nos unimos con la Unión Obrera Metalúrgica, que es uno de los gremios industriales, yo diría el más numérico y poderoso, nos unimos con sectores del transporte, nos unimos con los sectores de servicio, podemos pararle los aviones, podemos pararle los ferrocarriles, ahí estamos construyendo la fuerza, y ahí hay que construir una nueva conducción de la CGT que sea confiable, que unifique a los trabajadores, que encabece las luchas, que sea democrática y participativa en todo el país y a su vez sea lo que la CGT fue en sus mejores momentos, el sector que convoque a los otros sectores nacionales que están siendo golpeados y que hoy hay que convocarlos desde algún lado para que se den cuenta, como se le decía en algún documento histórico en otros tiempos de la CGT. Señores, a ustedes lo destruye el capital financiero, diría hoy, en aquellos momentos decía, a ustedes lo destruyen los monopolios. Ustedes tienen que saber de qué lado se paran, le decían a los productores nacionales. Ustedes eligen las alianzas, no lloren después por ellas, le decía la CGT. Y así construía el frente, y lo construía con los estudiantes, y lo construíamos, y lo hicimos una vez, lo hicimos 2 veces. Cuando no había una CGT nacional, lo hacíamos desde la regional. El programa de la falda nació en Córdoba, regionales de CGT. Después vino Huerta Grande, en algunos casos casi en la clandestinidad. Lo que hace la CGT no es el edificio, no es ni siquiera la sigla, es la voluntad organizada de los trabajadores. Eso es lo que tiene que ser la CGT. Y si nosotros reconstruimos a CGT, no solo van a ser efectiva nuestra lucha, no solo le vamos a poner freno a esta política del gobierno, sino que vamos a ser el factor fundamental para reconstruir una alternativa política que es la que tiene que ganar la próxima elección y tiene que venir con esta idea de golpear duramente al poder que nos está dañando hoy, tiene que venir con la idea de una nueva constitución, tiene que venir con la idea de que si no controlamos el sistema financiero no vamos a poder reactivar la producción. Los bancos nos van a dar plata a nosotros para que reactivemos la industria de nuevo. Tiene que venir con una posición firme como la que tuvo el flaco aquel que le dijo, los muertos no pagan. Y entonces un día cortó con el Fondo Monetario y pudimos hacer algo con todas las limitaciones que teníamos. Esa reconstrucción política también va a venir de los propios trabajadores, del pueblo que esté luchando. Porque hoy la prioridad no es la discusión de quién va a ser candidato, acá, allá o allá, es quién conduce la lucha social. Y nosotros creemos que la tiene que conducir el movimiento obrero organizado y nosotros creemos que la organización CGT no tiene dueño. Por eso la peleamos y queremos que vuelva a cumplir el papel histórico como en los mejores momentos de nuestra historia. Desde allí viene, ese es nuestro gran desafío, pero tengan conciencia que la construcción que se haga desde el interior es clave, es fundamental, es la que rompe los vicios de algunos dirigentes nacionales
que se creen dueños de todos los sindicatos, se creen dueños de todas las seccionales, se creen que pueden manejar la voluntad de los dirigentes de cada regional. A veces hasta utilizan la plata como elemento de presión para compañeros alinearlos en tal posición. Bueno, son un puñado mínimo de dirigentes, fracasaron. Ahora llegó la hora nuestra, compañeros y compañeras. Está en nosotros en tener la voluntad de organizarnos, de unirnos, pero unirnos para pelear. Ese es el mensaje que la Corriente quiere poner hoy aquí en debate, en este plenario, y que podamos sacar fraternalmente conclusiones en común. Gracias, compañeros y compañeras.